Secretaria, en nombre de Hoy de la Patria, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados a esta sesión. Señora secretaria, ¿hay alguna cuenta? Para las comisiones unidas, no, presidente. Deberíamos empezar, no hay cuenta. Gracias, secretaria. Bueno, como lo habíamos acordado la sesión pasada, se iba a hacer una propuesta de texto y le pediría a la secretaría que nos vaya indicando, para cosa que empecemos a ver ya el articulado y poder votarlo las distintas normas. Muy bien. Vamos a compartir el comparado. En la página 3. Ahí está. Señores senadores, tenemos un comparado 4 columnas. La columna de la izquierda es normativa vigente. La siguiente, el texto aprobado en general por la sala del Senado. Después vienen las indicaciones, que en esta parte de los delitos hay una aprobada y dos aprobadas, y después vienen las propuestas. La última columna son las propuestas de texto final del Ejecutivo, en las que, en base a las que el Ejecutivo nos envió en el día de ayer y trabajamos con ellos. La primera propuesta dice relación con el artículo 9. La comisión ya había aprobado por 6 votos a favor la indicación número 26, que está de su excelencia el presidente de la República, que era para agregar en el artículo 9 vigente la expresión olas transitaren en el país. El Ejecutivo anuncia que esta expresión que había propuesto incorporar, después de escuchar los planteamientos de la comisión, del profesor Matus, también entiendo del Ministerio Público, proponen volver al texto vigente, es decir, rechazar esta indicación que estaba aprobada. Habría que reabrir el debate por los 2/3 de los senadores presentes, o por unanimidad sería mejor aún, y para, en lugar de aprobar, dar por rechazada la indicación, porque ya no se puede retirar. Una vez votada la indicación, según el reglamento del Senado, una vez votada la indicación, el Ejecutivo ya no la puede aprobar. No sé si el Ejecutivo presidente va a dar una explicación respecto de esta enmienda y de por qué propone volver al texto original vigente. Ofrezco la palabra al subsecretario del Interior. Gracias, presidente. No, muy simple, presidente. Esto fue parte de la discusión que se sostuvo con el Ministerio Público y con los asesores de los parlamentarios, de los miembros de la comisión. Y el verbo transitar tiene un contenido especial en la Ordenanza General de Aduana, pero que hubo consenso entre los expertos en la persecución penal que en cualquiera de sus hipótesis este verbo estaba cubierto por los verbos rectores que ya existen en la ley. Por lo tanto, era innecesario y redundante agregar el tránsito en el país. Saludar, presidente, a todos los miembros de las comisiones unidas. Gracias, secretario. Gracias, subsecretario. ¿Se ofrece la palabra sobre este tema? Pido la palabra, presidente. Senador Insulza. Presidente, a mí me parece que esta expresión está de más. Estamos hablando de tráfico, cuando hablamos de tráfico de armas, hay gente que porta, que las consigue de alguna manera y las hace circular por el país para poder venderlas, clandestinamente. Y por lo tanto yo creo que eso debería estar aquí, sancionado aquí y en todos los lugares donde se pueda. Francamente, la sanción aquí es bastante baja. Tal vez tendría que tener una sanción mayor al que trafica armas. Pero la verdad es que creo que no está, este elemento no recuerdo bien si se encima con alguna otra disposición del proyecto, pero si no está ya tratado este tema en otra parte del proyecto, yo prefiero que se quede aquí.
Gracias, ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Subsecretario. Sí, hay que recordar, presidente, por su intermedio, hay que recordar que la ley de armas tiene un sistema de penalidad que es complejo, pero que apunta efectivamente a aquellas personas que son usuarios, digámoslo así, de armas legales y que los porten, los posean o los tengan este tipo de armas, y esto es lo que está sancionado en el artículo 9. Es distinto a lo que hacía referencia el senador Insulza, presidente, por su intermedio, que está en el artículo 10 de la ley, que sanciona a quienes sin la autorización competente fabricaren, armaren, elaboraren, adaptaren, transformaren, importaren, internaren al país, exportaren, transportaren, almacenaren, distribuyeren, ofrecieren, adquirieren o celebraren convenios respecto de los elementos que están en el artículo segundo del proyecto, de la ley, perdón. Y efectivamente ahí tienen una sanción mayor. El delito para la posesión de armas o municiones del artículo 9 y el artículo 8 es de presidio menor en su grado máximo, es decir, de 3 años y un día a 5 años. En cambio, para los importadores, transportadores de armas, la pena es de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día a 10. Perdón, presidente, no quiero solamente, no recordaba que estuviera el verbo transportar, me parece bien, no tengo problema que sea eliminado de la otra. Ya. Entonces, ¿habría acuerdo de la comisión para reabrir la votación y eliminar o las transitar en el país? No tengo problema yo. Sí, presidente. Secretario. Sí, voy a tomar la votación, presidente. Primero entiendo que hay acuerdo unánime para reabrir la votación. ¿Es así, sí, señores senadores? Sí. Así es. Sí. Con la misma votación voy a tomar la unanimidad para hacer una sola. Ahora que voy si están de acuerdo con la supresión de la indicación que se había aprobado. Senador Alvarado. Estoy de acuerdo. ¿A favor? Sí, estoy de acuerdo. Ok. Senador Guillé. Micrófono. De acuerdo, gracias, disculpen. Senador Arbueno está. Senador Juan Chumilla no se ha incorporado. No. Senador Insulza. De acuerdo. Senador Cast. De acuerdo. Senador Piu. De acuerdo, señora secretaria. Senador Araya. A favor. La senadora Sabat está aquí ya con nosotros. Sí, estaba, solo que tengo problemas cuando activo la imagen, pero estoy a favor, secretaria. Muy bien. Entonces, queda aprobado por 1, 2, 3. Por 9 votos a favor. Muy bien. Estamos casi completos, además. Sí. Después, en la página siguiente, en la página 4 del comparado, estaba la indicación número 26 pendiente, que está, señores senadores, para que se recuerden, y usted, presidente, principalmente, es el autor de una moción en un sentido similar, que básicamente de la gente, estaba pensada en la gente que sale a cazar en el sur y a veces era sorprendida con armas, no sé si se recuerda, y era la solución que se había dado en la indicación 26, era volver al texto anterior a la reforma del 2005, y el Ejecutivo ha desechado ahora, después de escuchar las opiniones del Ministerio Público y del profesor Matus, y propone volver al texto vigente, es decir, los que poseyeren, tuvieren o portaren alguna de las armas o elementos señalados en las letras C y E del artículo 2, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4 o sin la inscripción establecida en el artículo
artículo 5 serán sancionadas con presidio menor en su grado medio. Tiene una propuesta para incorporar el texto que ustedes ven en color rojo en la columna de la derecha, y que esa sería una suerte de solución para la hipótesis que estaba prevista en la indicación 26, que es: si el infractor tuviere algún permiso de los establecidos en el artículo 4 de esta ley y su reglamento vigente para los elementos señalados en los literales B y C del artículo 2, pero diferente a aquel cuya falta se sanciona en los incisos anteriores, o no hubiesen transcurrido más de 6 meses desde la pérdida de vigencia de cualquiera de ellos, el tribunal podrá prescindir de toda pena sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. Y por último, en el texto aprobado en general había una circunstancia agravante, que era el porte de armas o elementos a que hacen referencia a los incisos precedentes en los lugares indicados en el inciso primero del artículo 14d, y esta indicación, esta parte del texto aprobado en general, el Ejecutivo anuncia que la suprimiría. Eso es, presidente. No sé si el Ejecutivo irá a dar alguna explicación. Gracias, secretaria. Efectivamente, no sé si quiere partir con la indicación el subsecretario del Interior, el fiscal nacional o el profesor Matus. Señor presidente, con su permiso. Sí. Efectivamente, esto fue una propuesta del profesor Matus, dado que efectivamente la indicación número 26 del Ejecutivo contenía algunos errores formales, y además la solución no era del todo satisfactoria. Por tanto, nos parece adecuado que esta indicación sea rechazada y en su lugar se apruebe el inciso propuesto, que está señalado ahí en rojo, dado que permite solucionar una problemática real que ocurre efectivamente, como se ha señalado, en el sur del país respecto de algunos poseedores autorizados de armas que se encuentran con su permiso vencido y han sido sancionados duramente conforme a la legislación penal. Por tanto, se logra un texto, digamos, que permite prescindir de la pena sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan cuando se encuentran con los permisos vencidos hasta por 6 meses desde la pérdida de la vigencia de los permisos, pero solo, obviamente, respecto de armas y sus municiones, es decir, los literales B y C del artículo 2, lo cual nos parece una solución que salva la problemática que había sido planteada previamente y que el Ejecutivo pretendía corregir a través de invitaciones también que habían sido presentadas por parlamentarios que están en esta misma comisión. Eso, señor presidente. Gracias. Se ofrece la palabra don Jorge Abot. Presidente, quienes han estado encargados de trabajar junto con el Ejecutivo este proyecto de ley son los profesionales de ULDECO y Karen Guzmán, que me acompaña. Esta mañana podría dar una opinión sobre el particular. Al principio ya estábamos de acuerdo, nos parece, de que hay que regular este tipo de situaciones que en definitiva llevan a hacer y a obligar una persecución penal intensa respecto de situaciones que en verdad deberían estar exentas o atemperadas al menos, digamos, de persecuciones penales más intensas, y esto ha provocado muchos problemas también en la práctica. Pero quien tiene una opinión más acabada sobre el particular, porque ha estado trabajando precisamente con el Ministerio del Interior, es Karen Guzmán, y por su intermedio, el presidente, si les permite, ella podría opinar sobre el particular. Gracias. Gracias, don Jorge. Doña Karen. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, senadores. Muchas gracias. Efectivamente, tal como lo señala el subsecretario, la norma en cuestión ha generado una serie de dificultades, la persecución penal, respecto de situaciones que en definitiva no constituyen una afectación o no afectan precisamente el bien jurídico que busca proteger la ley de control de armas, por tratarse de situaciones más bien administrativas en la que no existe por parte de quienes portan estas armas en estas circunstancias
que han subido, por cierto, al Tribunal Constitucional precisamente por esta misma inexistencia de lesividad y que ha generado al Ministerio Público bastantes problemas en cuanto a no hacer persecución penal en estos casos donde efectivamente no existe esa dañosidad. Por lo tanto, nosotros apoyamos esta indicación que viene a solucionar un problema práctico que se ha dado principalmente en la zona sur de nuestro país. Gracias, doña Karen. Ofrezco la palabra. No sé si el profesor Matus quiere hacer alguna precisión. No, señor presidente, yo creo que todo el mundo está claro de lo que se trataba y que esta forma resuelve mejor el problema que la propuesta anteriormente, que era con elementos subjetivos y a intencionalidades que se prestaron en la legislación anterior para el abuso y que por eso se objetiviza. Gracias, profesor. Se ofrece la palabra. Voy a hacer un comentario. Yo creo que efectivamente aquí se soluciona el problema que se presentó principalmente respecto a aquellas personas que salían a cazar en el sur, que contaban con la debida autorización para tener armas, pero no sacaban los permisos. Y justamente resuelve, yo creo que el conflicto que se suscitó en la Araucanía, a raíz del cual presentamos un proyecto. Dicho eso, yo creo que efectivamente deberíamos aprobar esta norma, así que si es que no ningún senador o senadora quiere intervenir, le pediría a la secretaria que tomara la votación. Muy bien, presidente. ¿Tomo la votación entonces? Sí. Senador Alvarado. A favor. Senador Guillé. A favor, señora secretaria. Senador. Perdón, ¿quién? ¿Quién? No, es que está con el micrófono apagado, secretaria. Apagado, Milena. Yo por lo menos voto a favor, si es que era para mí. No, en todo caso habría sido para mí. Disculpe. Senador Alvarado, dije, senador Guillé, senador Insulza. A favor. Disculpen. Senador Cast. A favor. Senadora Sabat. A favor. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Presidente. A favor. Está el senador Huenchumilla, secretaria. Senador Huenchumilla. Micrófono. Presidente, recién me vengo incorporando y señora secretaria, no escuché el debate de lo que se está votando, pero quiero hacer fe del amplio apoyo que tiene lo que se está votando de parte de todos los senadoras y senadores, de tal manera que voto a favor. Muy bien. Queda aprobado por 10 votos a favor. Senador Araya, presidente, usted sigue con el voto del senador Arboe durante toda la sesión, ¿no es así? Así es. Muy bien. ¿Por qué nos sobra uno entonces si no seríamos 10? 10 son. Pero 10. Son 9. Porque tiene 2 votos el senador Araya, tiene razón, perdón. Tengo 2 votos en esta ocasión. Ni una palabra. Yo también tengo 2 votos, así que somos 8 en realidad. Ya. Después, ahora, presidente, estamos votando, para tenerlo claro, estamos votando, la indicación 26 estaba pendiente. Yo no sé, eso habíamos conversado con el Ejecutivo, si estas son votaciones ad referéndum, y ellos después van a presentar una indicación para formalizar esto, o vamos a utilizar el sistema de con la misma votación dar por rechazada la indicación 26 y en su lugar y en virtud del artículo 121, como hay unanimidad, dar por aprobado en forma definitiva esto. No sé si el Ejecutivo va a formalizar posteriormente la indicación, porque estas son propuestas, no son indicaciones.
Pero es que, Milena, yo como estas indicaciones pueden ser de iniciativa parlamentaria, que sean indicaciones de la comisión. Es que para eso la voy a aprobar como propuesta de la indicación en virtud del artículo 121, porque para que sean indicaciones necesitaría que me las suscribieran y abrir un nuevo plazo. Así que la entiendo como una propuesta de la comisión respecto de la indicación número 26, presidente. ¿Le parece? Me parece. Muy bien. Después tenemos en la página 6 del comparado, o si ustedes están el artículo 9A, el Ejecutivo tiene una propuesta que es la siguiente. Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales la persona que, contando con la autorización respectiva, vendiere municiones o cartuchos a quien no fuere poseedor o tenedor o portador de un arma de fuego inscrita. Este es el texto aprobado en general, al cual se le agregan las expresiones que están en rojo en el inciso primero. ¿Los vamos a ir viendo por inciso o doy lectura al texto completo, presidente? ¿Qué va a más largo? Al texto completo. Muy bien. Por favor. Cuando la venta recaiga sobre municiones o cartuchos de un calibre distinto del autorizado a quien estuviere facultado como poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita, o no se diere cumplimiento a las obligaciones previstas en el inciso cuarto del artículo cuarto, la sanción será de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales. Esto, salvo lo que está en rojo, también sigue el texto aprobado en general. Y aquí tenemos un inciso nuevo completamente, que es la persona natural o jurídica autorizada para la venta de municiones y cartuchos en cuyo establecimiento comercial se realice cualquiera de las conductas señaladas anteriormente, sin que se le atribuya responsabilidad penal en las mismas, será sancionada con una multa administrativa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales y, en caso de reiteración, con la revocación de la autorización. Eso es, presidente. No sé, el Ejecutivo, si tiene alguna explicación. ¿El Ejecutivo o Subsecretaría del Interior? ¿Quién va a hacer uso de la palabra? José María Hurtado, señor presidente. Don José María. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esto es un texto que fue también conversado con el Ministerio Público, con el profesor Matus, y existe consenso en el mismo. Una explicación general del artículo que se propone es que se trata de distinguir dos situaciones. Una es respecto de la persona que es la que realiza efectivamente la venta de municiones o cartuchos a quien no fuere poseedor, que es el inciso primero, y otro que es la venta de municiones o cartuchos de calibre distinto. Estos se sancionan tiene sanción penal con un presidio menor en su grado mínimo a medio en el primer caso, y en el segundo caso presidio menor en su grado mínimo, y en ambos casos con multa. Pero el tercer inciso, que es tomando también la indicación del senador Casas como base, se enfoca principalmente en el dueño de la armería, que puede ser una persona natural o jurídica, en la cual se produce la venta de la munición o cartucho por parte de un dependiente o por él mismo, que tiene una sanción penal, ya señalada en su precedente, pero además se le aplica la sanción administrativa, que es en un primer caso, si este hecho ocurriere en sus instalaciones, una multa administrativa, y en caso de reincidencia o reiteración, la revocación de la autorización. Esto es, a nuestro entender, una mejor solución y también una solución más práctica y más sencilla
con un mismo objetivo que en la norma que actualmente existe. Eso señor presidente. Ofrezco la palabra, no sé si el Ministerio Público quiere hacer algún comentario. Don Jorge. Sí, presidente, compartimos absolutamente, creemos que las tres hipótesis que establece la norma ya cubren todas las posibilidades de una comercialización ilegal ya de municiones, tanto ya personas no autorizadas como con un calibre distinto, y además incorpora ya al dueño del establecimiento que puede estar consintiendo o no tomando todos los resguardos necesarios para que personas que trabajen en el mismo, pues bien, incurran en este tipo de ilícitos. Así que concordamos absolutamente con la propuesta del Ministerio del Interior. Gracias, señor presidente. Gracias, don Jorge. Ofrezco la palabra. Profesor Matus. Estás sin micrófono, Jean-Pierre. Estoy, ya. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Mire, lo que sucede es que al escuchar la explicación del representante del Ejecutivo y leyendo el texto, hay un caso que quedó afuera de lo que él mencionó. Él mencionó el supuesto de el dueño que vende, la sociedad o persona jurídica del establecimiento, dueño del establecimiento, y el del dependiente que vende sin consentimiento del dueño. Entonces, y en esos tres casos se podría aplicar la multa al dueño si es persona natural o a la sociedad si no es persona natural. El problema es que al incorporarse entre medio, si ustedes se fijan, dice la persona natural jurídica, etcétera, etcétera, dice conducta señalada anteriormente y sin que se le atribuya responsabilidad penal en las mismas. Esa frase deja fuera de la aplicación de este artículo, que es importante para la revocación de las autorizaciones, al caso que sea el dueño que vende. Porque el caso que sea el dueño que vende está en los incisos anteriores. Y se le atribuye responsabilidad penal. Entonces una armería, por decir, donde el mismo armero es el que está vendiendo, podría seguir funcionando aunque el armero sea reincidente. O reiterante en este caso, o sea, la reiteración, o sea, que haya vendido a 2 más armas. Y en este caso yo por eso sugeriría que se borre la frase y sin que se le atribuya responsabilidad penal a las mismas, porque esta es una sanción de carácter administrativo y es completamente independiente de la responsabilidad penal que está arriba y podría generar este problema que les menciono. No nos habíamos percatado, pero cuando lo leyó el señor Hurtado, a mí me parece que claramente aparece ese supuesto no regulado por esa frase. Entonces yo sugeriría que se apruebe como viene, sin la frase y sin que se le atribuya responsabilidad penal en las mismas. La palabra, senador Buenchumilla. Sí. Presidente, yo entiendo que estamos en la última parte a que se refería el profesor Matus, estamos hablando de la indicación 27 del senador Kass. No sé si estoy en lo correcto. ¿Es correcto lo que digo? Es correcto, pero con el texto que está en la cuarta columna en letras rojas. Esa es la propuesta. Sí, sí, por supuesto. Sí. Mire, tengo una par de dudas, porque leí el informe que hizo justamente el profesor Matus respecto de las indicaciones, y estaba viendo esta indicación número 27, y ahí me pareció entender que el profesor Matus decía que si no hay responsabilidad penal, ¿cómo podría el juez en lo penal aplicar una medida administrativa? Y por lo tanto ahí sugería otra solución. Entonces no sé si vengo entrando recién, no sé si estoy en lo correcto de cómo interpreto yo lo que en su informe decía el profesor Matus. Y yo lo entiendo. ¿Es posible que el juez en lo penal, sin atribuir responsabilidad penal, aplique una sanción administrativa? Y el solo concepto de administrativo en materia penal me surge duda, justamente a raíz del informe que yo leí del profesor Matus
en relación con esta indicación 27, que está en rojo. ¿Se ofrece la palabra? Ya, Antes de ofrecer la palabra a nuestro invitado, ¿sí? ¿Puedo, señor presidente, no? Sí, muy breve, presidente, respecto de esto. Subsecretario. Sí, solo para aclarar, la aplicación de la multa a que se refiere el artículo 9A corresponde a la autoridad fiscalizadora, presidente, no al juez penal. Y ¿por qué una multa administrativa? Justamente por eso. Lo que sí es que, si es que la frase que nos genera inconveniente es el que sin que se le atribuya responsabilidad penal en las mismas, la podemos eliminar simplemente porque en el caso de que sea una persona jurídica no va a haber responsabilidad penal asociada y salvo la responsabilidad de persona jurídica, pero es por un delito específico y tiene un procedimiento especial. Y en el caso de que sea persona natural, presidente, va a ser una u otra y eso se va a poder alegar ante la autoridad fiscalizadora si es que está siendo investigado por un tribunal penal. Y por lo mismo, creo que puede ser inocuo dejarlo sin la frase. ¿Ese subsecretario? A mí me gustaría hacerle una consulta al profesor Mato, al Ministerio Público, a la Subsecretaría del Interior. ¿Por qué se cambió el concepto de reincidencia por el de reiteración? Claro, ¿no? Porque y creo que ahí sería necesario precisar qué están entendiendo por reiteración. Porque la reiteración puede ser, por ejemplo, que él venda estas armas y tenga una sanción y en la otra no haya sido sancionado. Entonces, tengo la impresión de que el concepto de reiteración se puede prestar para mayores dudas al momento de aplicar la sanción versus la reiteración. Más aún teniendo presente que el texto original, en el fondo, colocaba una norma expresa que a la tercera vez, ahí se sancionaba inmediatamente con la revocación. Entonces, si pudiera dar una explicación respecto de por qué se cambió el concepto. Correcto, ya. ¿Estamos en contra? Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Señor presidente. Profesor Matus. Ya. Bueno, entonces empecemos por el principio. Cuando estudiamos las indicaciones aisladamente, por decirlo de una manera, efectivamente yo hice varias observaciones técnicas sobre cómo estaba en el texto original y cómo venía propuesta en lo que se aprobó en general. Y ahí lo que se dice es, si lo que se quiere es imponer una sanción administrativa, parece razonable aprobarla, pero con modificaciones. Y las modificaciones que se pedían era lo siguiente, y que viene en el texto que se está presentando. Primero, que los primeros dos incisos no dijeran la palabra multa administrativa, sino que solo pusieran multa. De esa manera se evitaba que un juez en lo criminal pusiera con una sanción privativa de libertad una multa que la ley llamaba administrativa, lo que era un poco extraño. Y eso aparece en los dos primeros incisos que vienen de este artículo 9A sin la expresión multa administrativa. Y entonces el último inciso queda como una infracción administrativa. O sea, la competencia para imponer la sanción que allí se menciona no corresponde al juez del crimen, sino que corresponde a la autoridad fiscalizadora. Están en el mismo artículo y podría crear un problema. Quizás sería mucho mejor si eso quedara separado en un artículo 9C para evitar esta confusión, pero dado que la naturaleza de la sanción que ahí se menciona no es penal y afecta a personas jurídicas, es una sanción administrativa. Esa era la idea. Entonces, primero, la primera cuestión que se resuelve en los dos primeros incisos del artículo 9A es dejar claramente establecido que son sanciones penales. Entonces nos dice, como decía en lo programa general, multa administrativa. En segundo lugar, el tercer inciso, que es el nuevo, quedaría mejor todavía si fuera en un artículo separado, para evitar la confusión que con justa razón menciona el senador Buenchumilla, porque parece que seguimos hablando en el ámbito penal. Como infracción administrativa, esa infracción
se impone a las personas que tienen permisos para vender las armas y las municiones, etc. Y entonces a esas personas, sí, tanto sean naturales como jurídicas, si venden ellos directamente o sus empleados las municiones que no corresponden, se les imponen estas sanciones de carácter administrativo. Y por eso ahí dice multa administrativa. Y en el caso de la reiteración, se pone reiteración precisamente porque no es un hecho penal. Y como no es un hecho penal, no puede ser reincidente, porque la reincidencia se entiende como el hecho de haber sido condenado penalmente. Y por eso se pone reiteración. Y la reiteración, entonces se podría, para clarificarlo, o sea, yo tengo una comprensión clara de lo que es reiteración en materia penal, 2 o más delitos. Y aquí sería 2 o más infracciones. Pero si se quiere que no sea un conjunto de infracciones detectadas, sino una reiteración de sanciones, habría que decir algo así como, en vez de reiteración, que haya sido sancionado 2 o más veces. Y queda la misma idea, menos severa, porque probablemente la reiteración va a generar los problemas que menciona el senador Araya cuando se discuta cuánto es 2 veces, 2 cartuchos, cartuchos de diferente calibre, municiones diferentes, etc. En cambio, si queda sancionado 2 o más veces, aparece claramente que se detectó una infracción, se le aplicó la sanción, se le volvió a detectar la infracción y ahora le revocamos el permiso. Y quedaría, en todo caso, así, dado que las dudas que a ustedes les han surgido, yo insisto que quedaría mejor como un artículo separado, para que no aparezca mezclado con los delitos, porque esta es una infracción administrativa. ¿Se ofrece la palabra? Ahí estamos, yo creo, presidente. Yo creo que sí. Sí. No sé si el Ministerio Público tiene alguna observación. No, ninguna. Nos parece muy razonable la propuesta del profesor Matus, separar lo administrativo de lo penal, porque en verdad provoca confusión que esté en el mismo artículo, ¿ya? En consecuencia, nos parece bien la propuesta. Sí, presidente. De acuerdo, presidente. Entonces, el secretario esto lo colocaríamos como un artículo aparte. Ahora, no sé si la geografía del proyecto debiera estar en este número 9 o en algún otro catálogo que tengamos de infracción administrativa. Presidente, ¿le parece si este inciso tercero lo dejamos pendiente para conversarlo con el Ejecutivo y ver su ubicación? Sí, sí, me parece. Podríamos dejar pendiente, no sé, a lo mejor todo el artículo 9A. Perdón, presidente. Don José María. Disculpe, presidente, en virtud del tiempo y en el fondo que ya esto fue revisado previamente tanto por el Ministerio Público como por el profesor Matus, nos parecería adecuado proceder a la votación. Sin perjuicio de lo cual nosotros estamos de acuerdo, no tenemos objeciones en retirar la frase que el profesor Matus objeta ahora y que señala y sin que se le atribuya responsabilidad penal de las mismas. Nosotros desde el punto de vista de la técnica legislativa no nos parece problemático que se encuentre en el inciso tercero, por cuanto es claramente una sanción de carácter administrativo. La ley de la y adicionalmente entendemos que por lo menos en penal, digamos, en materia penal, la incidencia es haber sido condenado previamente, en el artículo 12, número 16, y respecto de la reiteración se refiere efectivamente a la ocurrencia del mismo hecho típico en más de 2 ocasiones. Por tanto, está claro, digamos, que la reiteración se refiere a este último punto. Por tanto, nos parece innecesario llegar a tener una nueva conversación sobre este punto, siempre estamos abiertos, por cierto, pero pudiera ser perfectamente aprobado tal cual está, eliminando la frase del inciso de cero que el profesor Matus ha señalado previamente. Eso, señor presidente.
Presidente, Secretaria. es que el profesor Matus está pidiendo, entonces hay una contradicción entre la postura del Ejecutivo y del profesor Matus, porque el profesor Matus propone sacar la frase y sin que se le atribuya la responsabilidad penal en la misma y colocarlo en un artículo aparte. Y entiendo que el Ejecutivo está de acuerdo con excluir la frase, pero conservar la ubicación actual que está proponiendo, que es como inciso tercero. Entonces la comisión tendría que optar por una de las dos alternativas, y respecto del vocablo reiteración, que el profesor Matus también le encontraba la razón a usted, si se va a entender que son dos armas. Entonces hay algunas cosas, y como estamos hablando de responsabilidad y más arriba de tipos penales, debería quedar meridianamente claro todo este asunto, o lo aclara el Ejecutivo ahora, o no sé, o lo vemos en la próxima sesión, como usted estime, presidente. Pero si no, la Secretaría no entiende qué es lo que precisamente se sometería a votación. Presidente. Senador Buenchumilla. Presidente, yo creo que la explicación que dio el profesor Matus es completa y por lo tanto yo estoy en condiciones de aprobar exactamente todo el artículo en los términos que lo propuso el profesor Matus. Y con eso yo no tendría inconveniente que lo aprobáramos ahora mismo. Entonces yo creo que para qué le damos más vuelta al tema, la explicación fue muy clara y él hizo las precisiones respecto al último inciso que a mí me parecen pertinentes y con eso aprobamos todo el artículo y avanzamos. Presidente. Subsecretario. Si me permite, presidente, yo creo que estamos plenamente de acuerdo con el profesor Matus y así lo hizo el senador Buenchumilla, presidente. La única diferencia quizás es formal respecto de si el inciso tercero debería ser un artículo nuevo. La verdad es que yo no veo gran inconveniente en eso, presidente, si que esa es la piedra de tope, pero en todo lo demás concordamos plenamente con el profesor Matus en cuanto a eliminar la frase. Explicado lo que se refería a la reiteración, ya entiendo que quedó claro, y lo único que quería definir es si es que lo ponemos en un artículo diferente y podría ser un 9b nuevo, y en eso yo no tengo ningún problema. Me parece, presidente. Sí. Yo creo que esa es la solución, pues el problema es que justamente lo que plantea el profesor Matus era no dejar este inciso final en un artículo que mezclaba sanciones administrativas y sanciones penales, porque todos entendemos que esta es una sanción de carácter administrativa. Entonces, por eso yo lo que señalaba era que si no eran un 9B o 9C nuevo, que fuera en aquella parte del proyecto donde estamos viendo las sanciones de carácter administrativo, de forma tal de dejarlo más, de forma más ordenada. Pero en todo caso, efectivamente, no hay una piedra de tope en el fondo, sino más bien la forma. Entonces, como yo lo que le propondría a la comisión que lo votáramos a favor y que en principio el último inciso quedara como un nuevo artículo 9b. Y después con la Secretaría veríamos los temas de si hay que hacer alguna precisión de geografía del proyecto. Bien, presidente, me parece. Me parece, yo estoy de acuerdo. Entonces, el texto que se sometería a votación, entiendo que hay acuerdo en los incisos propuestos por el Ejecutivo en el inciso primero y en el inciso segundo, ¿no es cierto? ¿No es así? Así es. Así es. Ahí hay que tener presente que en el inciso segundo, respecto del texto aprobado en general, también agregaron una pena, digamos, que es la de presidio menor en su grado mínimo. Antes había solamente multa. Y respecto del artículo tercero, ya teníamos aprobada con modificaciones la indicación número 27 del senador Cast, que propone una multa en caso de reincidencia de 500 a 1.000 unidades tributarias mensuales. Habría entonces, entiendo que también habría acuerdo unánime para reabrir el debate de esta indicación y la podríamos dar por aprobada si el senador, su autor está de acuerdo, dar por aprobada con modificaciones en el sentido que está incorporada en el nuevo inciso tercero o 9 artículo 9b según se decida. Porque hay que hacer algo con la indicación 27, la podríamos
dar por aprobada con modificaciones. A reabrir el debate, aprobarla con modificaciones y entenderla que está subsumida en el inciso tercero que está con rojo nuevo. Si hubiera acuerdo de la comisión. Que no es exactamente lo mismo, pero para no darla por rechazada. Me parece bien a mí. ¿Te ofrece la palabra? Presidente, a mí me parece correcta la lógica que nos acaban de explicar, porque queda íntegramente lo que está concordado y el inciso final pasa a ser un nuevo artículo que pasaría a ser, ¿no es cierto?, la indicación del senador Kast con modificaciones. Entonces me parece que está perfecto. Presidente, y lo último, antes, en lugar de la expresión revocación de la autorización, en la parte anterior de los delitos, la DGMN me parece y el coronel Benítez, todos habían dicho que era más exacto decir cancelación del permiso. En otras partes, en vez de revocación de la autorización, hemos hablado de cancelación del permiso. Entonces, si así aprobamos la indicación, por eso dice aprobada con modificaciones, porque la indicación la habíamos aprobado unidades tributarias mensuales y la cancelación del permiso para vender armas y municiones. ¿Se habría acuerdo y doy lectura? ¿Cómo quedaría, presidente, entonces este nuevo inciso tercero? Por favor, secretario. Quedaría como nuevo inciso tercero o artículo 9b, según se decida finalmente, la persona natural o jurídica autorizada para la venta de municiones y cartuchos, en cuyo establecimiento comercial se realice cualquiera de las conductas señaladas anteriormente, será sancionada con una multa administrativa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales y, en caso de reiteración, con la cancelación del permiso. Habíamos cambiado reiteración, presidente. Eso es lo que no... Profesor Sí. Matus. Sí. Sí, que hay que decir en caso de segunda infracción, con Eso- la cancelación del permiso. Y en caso de... Segunda infracción. De dos o más infracciones había dicho profesor, parece usted. Sí, pero que dos o más infracciones, Ahí entramos en la discusión del o vamos a más. entrar a la discusión. Entonces, si decimos segunda infracción, el administrador el que va a imponer la segunda infracción. Entonces, también segunda infracción puede quedar mal. En caso de segunda sanción, o en caso que se sancione dos o más por segunda vez. O sea, la idea es, dado que los cartuchos y las municiones son una multiplicidad de cosas, si dejamos infracción, vamos a entrar, o reiteración, se entra una discusión de cuánto es. Y lo que queremos decir es que, y en caso de que se sancione por segunda vez, ahí está. Okay. Eso es lo que se quiere decir. Y en Eso, caso de que se exactamente. sancione por segunda vez, Sí. ¿Me permite, presidente? ¿Me permite, presidente? Senador Insulza. Presidente, yo seguí esta discusión. Ya la verdad es que creo que es tan improbable o imposible que en un establecimiento donde se venden armas de fuego se hagan transacciones de las cuales el propietario no está enterado, que realmente creo que esto, insisto, completamente que da una salida, que lo que está haciendo es darle una salida a la persona que te las está vendiendo. Ahora, claro, yo sé que existe el riesgo de que no pudiendo demostrar que él las estaba vendiendo, o sea, él estaba en un lado del mesón y las estaban vendiendo ahí al otro lado, eso no se ha sancionado. Pero la verdad es que estamos poniéndolo en un caso completamente absurdo de una persona en cuyo cualquier persona es responsable de las cosas que se venden en su establecimiento y debe ser responsable de ello. Entonces yo la verdad es que no me siento muy conforme con que estemos dando una salida en este artículo, presidente. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Ahora sí.
Sí, subsecretario. Sí, muy breve, presidente. Efectivamente, aquí hay que reconocer que en caso de haber problemas probatorios, presidente, para no poder imputarle a una persona natural la venta, efectivamente nosotros hoy día tenemos personas jurídicas y establecimientos que venden municiones y cartuchos. Y por lo mismo tiene que haber una sanción asociada que en ese establecimiento, independiente que no podamos probar quién vendió, si en ese establecimiento se venden municiones o cartuchos sin autorización, lo que corresponde es que exista una sanción pecuniaria en primera instancia y en segunda instancia una revocación de la autorización o cancelación del permiso, como quiera denominársele, porque ambas expresiones están en la ley. Y ahí, por eso, presidente, lo que entiendo la aprehensión del senador Insulza, pero creo que no puede quedar sin sanción, más allá de la sanción penal para la persona que efectivamente venda, para el establecimiento en que ocurran estos hechos. Ofrezco la palabra. Bueno, si yo entiendo, creo que hay acuerdo de la comisión, entonces le propondría que lo votáramos con las modificaciones que se han propuesto. Muy bien. Presidente, finalmente quedaría, y en caso de el lugar de reiteración quedaría segunda infracción, ¿Qué expresión va a utilizar las Comisiones Unidas? Segunda infracción. Sí. Ahora, tampoco le... Debo entender, presidente, que cuando se venden con participación del dueño, la autorización se revoca de inmediato, ¿no? ¿Eso está más arriba? Esa es la... Están las sanciones, pero no está, entre las sanciones no está la revocación, presidente. La revocación no, porque la cancelación o revocación del permiso en caso de reiteración, como propone el texto. Claro, pero este es el texto de la persona que no tiene sanción, otra no tiene, sin cuyo conocimiento se hizo. Creo que habría que poner en alguna parte que la persona con cuyo conocimiento se hizo, se le cancela de inmediato, se le revoca de inmediato la autorización. No sé si está por ahí eso. Claro, efectivamente, antes la indicación, tanto la 27 como el texto aprobado en general, como el texto vigente, hablaba de todas las conductas anteriores en caso de reincidencia. Y aquí habla solamente de esta persona. Sí. De la venta o cartuchos cuyo establecimiento comercial se realice cualquiera de las conductas señaladas anteriormente, que es vender a quien no fuere poseedor o tenedor o portador, o vender de un calibre distinto al autorizado. ¿Me permite, presidente? Senador Guillén. Yo encuentro que el senador Insulza tiene la razón, está saliendo una cosa muy ambigua, que en el fondo termina siendo como una puerta de salida al dueño del local donde se están vendiendo en forma irregular todos estos cartuchos, municiones y otros. Creo que hay que pensar la redacción completa nueva y además separar muy claramente cualquier consideración de otra naturaleza. ¿Por qué no presentan escrito un texto en vez de estarlo aquí redactando sobre la marcha? Gracias, presidente. Gracias, senador Guillén. Respecto a la duda del senador Guillén, el senador Insulza, la norma lo que señala es la persona natural o jurídica autorizada para la venta de municiones. No distingue si estaba en conocimiento o no del dueño, en caso del dependiente. No hace esa distinción la cancelación del permiso si es que hay una segunda infracción. Presidente. La única distinción que se hacía en esto era que en el fondo no se le atribuía responsabilidad penal, por ejemplo, al dueño por las ventas que pudiera hacer el dependiente. Subsecretario. Presidente, para ser súper claro, el artículo 10
sanciona a los que sin autorización realizan un montón de cosas. Fabriquen, armen, elaboren, adapten, transformen, importen, internen, exporten, transporten, almacenen, distribuyen, ofrezcan, adquieran, celebren convenciones donde está incluyendo la venta, ¿no es cierto?, respecto de las armas del artículo 01. El artículo 9A, pese al orden, pese a que está antes y no después del artículo, se refiere a circunstancias distintas del artículo 10. Entonces estamos en la situación de que una persona vende contando con la autorización, pero de otro calibre. Vende contando con la autorización, pero a quien no es poseedor. Y vende, y ahí por eso ahí la inquietud del senador Insulza, y vende el establecimiento comercial, vende ya sea de otro calibre o de otro tipo, en un establecimiento comercial. Entonces, a lo que estamos apuntando es a 3 tipos penales distintos a lo del artículo 10, presidente. ¿Te ofrece la palabra? Señor presidente. Profesor Matus. Sí, yo entiendo que lo que ve el senador Insulza y el senador Guillé es la discusión de pura política criminal. Yo lo que ofrecieran unas salidas técnicas discutibles, pero puramente técnicas, sobre el sentido de la sanción a la armería en la cual se venden municiones que no corresponden a personas que no tienen permiso. Básicamente esos son los casos. Si una persona tiene un permiso para una cierta munición, se le vende otra. Una persona no tiene permiso para municiones, se le vende munición. O sea, se vende municiones, cartuchos, a personas que no tienen permiso o con un permiso diferente. Y yo entiendo que lo que quieren decir los senadores Insulza y Guille es ese caso porque hay que esperar la reiteración para cancelarles el permiso. O sea, la duda de política criminal es, mire, si es una infracción que para las personas naturales que la cometen importa una pena de presidio, ¿por qué si se cometen en un establecimiento, el establecimiento va a tener, por decirlo así, chip libre para hacerlo al menos 2 veces? Lo hacen una vez y tiene una multa. Y solo la segunda vez se le cancela el permiso. Y yo entiendo que esa es la objeción. Y esa objeción, desde el punto de vista técnico, cae, o sea, por decirlo así, se resuelve eliminando la frase y en caso de reiteración, o eliminando en caso de segunda sanción, o en caso de segunda infracción, como se le quiera poner, tendría que pensar que segunda sanción es más apropiado, pero se borra eso. Y significaría que si se descubre en una armería que se ha vendido cartuchos o municiones a personas que no tienen un permiso o que tienen un permiso diferente, entonces en ese caso se cancela el permiso de la armería. Esa es una decisión sí o no, o sea, se le da un permiso, se le da la posibilidad de reiterar o no se le da la posibilidad de reiterar, porque sanción siempre tiene una sanción administrativa. El tema es si se le cancela el permiso o no. Eso es algo que corresponde decidir a los señores senadores. Pero yo entiendo que esa es la discusión de fondo, no la técnica de cómo se dice reiteración o no, sino el problema de si descubierta la venta irregular de cartuchos y municiones, la armería puede seguir subsistiendo con el permiso que tenía antes. Y eso creo que tendrían que decidirlo expresamente. Esa es mi propuesta. Presidente. Pase la palabra, don Jorge Abot. Don Jorge, por favor, sí. A ver, yo entiendo que hay 3 hipótesis. Una, ¿no es cierto?, que sean dependientes, lo que vendan ya sea municiones, ya a personas que no tienen autorización o municiones de otro calibre. ¿Ya? Pero no está la hipótesis de que sea el propio ya el dueño del establecimiento quien incurra en esa conducta en los 2 incisos anteriores.
El problema está en el último inciso, ¿no es cierto? Ya en que ya aparece que solo se va a sancionar ya a aquella persona o al establecimiento si es que alguien, ¿no es cierto?, vende dentro del establecimiento. Yo creo que habría que incorporar que si quien incurre en la venta es el propio comerciante, ya la sanción debe ser necesariamente, ¿no es cierto?, la revocación o la cancelación de la autorización a todo evento. Y si es alguno de sus empleados, es decir, si él no ha participado, no ha tenido el consentimiento, sino que va a haber una responsabilidad por el hecho de un tercero que tiene un deber de custodia, pues bien, ahí sí se justifica ya una multa en la primera ocasión y luego ya la revocación de la autorización o simplemente la cancelación del permiso como se pretenda establecer. Pero el problema es el hacer responder al empresario por el hecho de un tercero inmediatamente con la cancelación de el permiso inmediatamente, sin que él haya tenido una responsabilidad directa en la comisión del ilícito, sino más bien respondiendo por el acto de un tercero. Entonces sí tiene sentido, creo, ya que tiene un deber de cuidado, y ese deber de cuidado, si lo incumple la primera vez, pues viene la sanción de 100 a 500 unidades tributarias, y si hay una reiteración, hay una segunda vez, para evitar la palabra reiteración, que tiene un contenido ya un poco diverso, pues bien, en ese caso se le cancela, digamos, la autorización para vender armas y municiones. Presidente. Con la palabra, sí. José María. José María Hurtado. Presidente, concordamos con lo que señala el fiscal Abbott, fiscal nacional, y nos parece que para efectos de destrabar, digamos, esta pequeña situación, podríamos presentar en el fondo un nuevo texto previamente concordado, pero en el mismo sentido que está actualmente el texto del inciso tercero, agregando, eliminando la frase sin que se le atribuya responsabilidad penal, eliminando la palabra reiteración y hablar de segunda infracción, cambiar la revocación de la autorización por cancelación de permiso, e incorporar este inciso tercero como un nuevo artículo 9b, el que tendría ahora, además, un segundo inciso referido a la situación del dueño de la cancelación inmediata del permiso para la venta de armas, del dueño, perdón, cuando la venta de municiones la efectúe el dueño. No sé si te parece, señor presidente. Ofrezco la palabra. A ver, como ya estamos casi en la hora, yo lo que les pediría al Ejecutivo, que este mismo texto lo hagamos un artículo nuevo y lo votamos a comienzo de la próxima sesión. De acuerdo, presidente. Yo creo que así vemos bien los términos de concepto y evitamos que pueda producirse algún error que después tenga alguna otra consecuencia. Me parece bien, presidente. Bueno. Presidente, un último alcance que no tiene que ver con otra, es en cuanto al monto de la multa. Si la comisión está de acuerdo con la multa de la propuesta, que es bastante inferior, o sea, el máximo, el mínimo actual. Hoy día es de 500 a 1000 y el Ejecutivo propone de 100 a 500 para que también eso ya venga concordado en la propuesta y no haya una posterior discusión y podamos votar. Sí, presidente, en ese punto quiero señalar que la razón de la baja de la sanción es que aquí, en el caso de cometerse por segunda vez la infracción, se procede a la inmediata cancelación del permiso. Esa es la razón de la rebaja de la multa. Pero evidentemente si la comisión estima mantener la multa, tampoco vemos ningún problema en ello. Sí, a mí el tamaño de la multa no es lo que me importa, presidente. Si finalmente se está suponiendo que es una persona a la cual no se le ha podido demostrar ningún dolo. Entonces... No, es que sí tiene razón, don José María, porque se sigue manteniendo la multa base en caso de una infracción que es de 100 a 500. Lo que pasa es que suprimimos la reincidencia, porque la reincidencia, entre comillas, se va a sancionar en forma inmediata con la cancelación del permiso. Ahora, obviamente, claro, si algún senador quiere, se podría abrir el tema de que sea la multa más la cancelación. Pero
Es un tema que si algún senador quiere mantener el punto, lo podremos hacer, pero yo le pediría entonces a la Subsecretaría del Interior que para la próxima sesión partimos con este artículo que estaba relativamente consensuado. De acuerdo. Bien, presidente. Bien. Sí, presidente. Hay que afinarlo un poquito. Muy bien. Exactamente. Bueno, le agradecemos la presencia a todos nuestros invitados y nos vemos el próximo martes.